Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio que yo estaba esperando ya desde hace algunas semanas cuando fue la Feria del Libro de Bogotá, pero donde vamos a hablar de temas que no son normalmente los temas en los que hablamos en este espacio, porque hoy tenemos una escritora que se atrevió a usar los cuentos y la ficción para hablarnos de depresión, de gordofobia, de ansiedad, de relaciones complicadas entre familias y de una manera que además nos pone a reflexionar. Ella es productora, es escritora, tiene su primer libro que estaba presentando hace unas semanas en la Feria del Libro y hoy nos va a estar contando todo, pero además es una emprendedora, aunque no se reconozca como tal. Una persona que yo tengo el gusto de conocer desde que estudiamos juntas en la universidad y que he visto su carrera profesional siempre crecer. Y quiero empezar dándole la bienvenida y además preguntándole por qué abrir tu libro hablando de lo difícil que fue atreverse a escribirlo. Gaba Agudo, bienvenida a este espacio de Sin Miedo al Éxito. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias, Gaby. De verdad que es un placer inmenso. Bueno, teníamos ya días tratando de hacer esta entrevista y qué bueno que por fin se nos dio. La persistencia, el poder de la persistencia. Sí, y para empezar respondiendo a tu pregunta, yo abro mi libro contando cuán difícil fue, bueno, exponer todas las cosas que toco en este libro, porque aunque es un libro basado en algunas anécdotas, pero es un libro de ficción, son cuentos de ficción, pues obviamente vienen de preocupaciones o de angustias existenciales o de algunas cosas que a mí me han pasado o que yo he presenciado. Y quise abrirlo hablando de lo difícil que fue porque creo que es la realidad de muchísimos escritores y muchísimas escritoras, especialmente mujeres. Yo además de escribir para otros, pues una de las cosas que hago es asesorar a autores. Los ayudo con la estructura dramática dentro de sus libros, incluso algunos, o la mayoría, mejor dicho, que son escritores de no ficción, es decir, que cuentan anécdotas de su propia vida. Y por más difícil o menos difícil que haya sido lo que cuentan, siempre hay algo que les impide salir al mundo y contar su verdad. Entonces, incluso cuando se trata de historias de ficción, porque sobre todo a las mujeres nos atraviesa mucho el tema del síndrome del impostor, de la impostora, a quién le va a interesar leer esto, el qué dirán si yo hablo de esto, el cómo me deja esto ante el mundo y ante la gente que yo conozco que probablemente me va a leer, él probablemente voy a dañar a alguien, voy a lastimar a alguien si yo cuento que esa persona me hizo daño, por ejemplo. Entonces, hay un montón de impedimentos o de fantasmas o de negaciones existenciales, como le llama Julia Cameron, que nos atraviesan antes de empezar a escribir. Entonces, bueno, para mí fue una forma de decir, para mí también fue difícil y probablemente yo me tardé, no sé, 20 años, aunque el libro estuvo conmigo o tardé en hacerlo, en terminarlo, entre 6 y 8 años, ¿no? La verdad es que probablemente muchas de estas cosas estuvieron conmigo desde que yo era chiquita. Y bueno, por eso se llama Tres elefantes rosados y tiene un poco que ver con el concepto o con el título que le puse al libro. Es como hablar de esos elefantes que están en el cuarto y nadie quiere ver, como dicen en inglés, The Elephant in the Room. Yo quiero que me cuentes un poquito de eso. ¿Por qué estos temas, temas que son tan complejos, temas, bueno, de los que sinceramente nadie quiere hablar? ¿Por qué plasmarlos en un libro y además, qué complicado, a través de cuentos? Yo estaba leyendo algunos, son fabulosos, debo decirlo, pero te dejan esa sensación como que sientes que estás leyendo algo ligero, pero al mismo tiempo te quedas con muchas preguntas, con muchas reflexiones. Se parece a cosas que viste o que viviste. ¿Cómo fue la experiencia de decidir tratar estos temas y hablar de estos temas tan complejos que además se relacionan con la salud mental a través de la literatura, a través de los cuentos? Bueno, primero, con respecto al nombre.
En efecto, Tres elefantes rosados remite a The Elephant in the Room, que es ese tema, el elefante rosado en la habitación, que es ese tema del que nadie quiere hablar. Y bueno, yo les puse rosados porque, bueno, porque los pintamos de rosa ahí como pues, tú sabes, ¿no? Ah, no, no es tan, no, no me duele tanto. No No me es tan molesta tanto grave, no esto. es tan No es tan grave. grave. Sí, es una forma de decir que los escondemos de alguna manera. Luego también es un tributo a lo que mucha gente llama o llama mi memoria de elefante, que es que yo desde chiquita he tenido mucha memoria para cosas que parecían irrelevantes, para anécdotas. O sea, yo me acuerdo de cosas que a mí me pasaron cuando tenía 4 años y me acuerdo con una claridad impresionante y me acuerdo, yo siempre digo esto y la gente dice, en serio, yo me acuerdo de todos los nombres con los apellidos y algunos, en algunos casos con los segundos nombres y los segundos apellidos de las 40 que se estuvieron conmigo en el colegio, o sea, imagínate. Yo tengo mucha memoria para caras, para ciertos acontecimientos, para la ropa, o sea, como el aspecto de la gente. Entonces, bueno, es también un tributo a mi memoria de elefante. Bueno, y luego es una cosa que no se puede ocultar, ¿no? Porque el elefante es tan grande que por más que tratemos de ocultarlo, es muy difícil de disimular. Em, bueno, y con respecto a por qué hablar de estos temas, básicamente la mayoría de los temas son temas que de alguna forma han atravesado mi vida, sea porque los viví, los presencié de cerca, o sea porque alguien muy cercano a mí los vivió y bueno, y me afectó y se quedó conmigo, ¿no? Se quedaron conmigo esas historias que luego sirvieron para desarrollar otras, ¿no? Porque siempre digo que el libro es un libro de ficción, pero por lo general, como todo lo que hacemos de ficción, en el mundo está desarrollado a partir de algo que pasó en la vida real. Entonces, siempre hay un asidero en la realidad, sea, como digo, porque te pasó a ti o porque le pasó a un tercero y fue una historia que te impactó tanto que no pudiste dejarla ir, ¿no? Y se quedó ahí como un duendecito ahí todo el tiempo hablándote y que mira, algo tienes que hacer con esto, ¿no? Em, y bueno, luego son temas, sí, difíciles, pero son temas que forman parte de la vida y que están presentes hasta en las mejores familias, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, el tema de las adicciones y que nos cuesta reconocer además. Hay un cuento sobre un personaje que es alcohólico, por ejemplo, y que, o sea, no nos damos cuenta de lo frecuente que es el alcoholismo en las familias de Latinoamérica. O sea, yo me atrevería a decir que todos tenemos un tío alcohólico, un abuelo, un padre, o sea, una madre, o sea, alguien en la familia que tenía una adicción. Puede que no sea el alcohol, puede que haya sido a otras sustancias, puede que haya sido al juego, por ejemplo. O sea, hay mucho de esto y nos negamos a reconocerlo, especialmente porque en la sociedad en la que crecimos, en Venezuela, y probablemente también en otros lugares de Latinoamérica, por lo general, el borrachito es el divertido, es el convocador, es es el payaso de la fiesta. Y no lo estoy diciendo con desprecio, lo estoy diciendo hasta como con algo de celebración en eso, es el que prende la celebración, es el amigo siempre más divertido, es el que tiene los mejores planes, es el que tiene la finca o la casa más chévere. Entonces, son cosas que pasan tan desapercibidas y yo los quise contar en cuentos de ficción porque, a ver, mi interés no es que la gente haga una reflexión sobre esto, eso sería como un beneficio colateral, pero mi intención es que la gente sienta lo que está sintiendo el personaje y se meta dentro de la historia y quizás hasta se reconozca dentro de la historia o reconozca a alguien cercano dentro de la historia. Más que tú realmente hagas una reflexión sobre, mira, no, si la gordofobia es mala, no, no. A mí me interesa más bien que tú sientas lo que siente el personaje. Yo te voy a decir que yo leyendo el primer libro, que es una historia que no tiene nada que ver con mi vida, pero me sentí como la niña de ese libro, fue muy impresionante, estaba angustiada, o sea, una sensación muy particular y creo que también tiene que ver con algo que mencionas en el prefacio del libro, que es
escribir es una manera también como de expresar estas cosas, pero de sacar estos demonios, no sé si llamarlo catarsis. Hemos visto mucho a emprendedores y a terapeutas que utilizan la escritura creativa como una manera de sanar. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo el journaling, pero para sacarme ideas que están todo el tiempo hablándome en la cabeza. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? ¿Qué significa poder usar la escritura de esa manera? Y quiero que me cuentes un poco cómo ese proceso te ha ayudado también a entender esos temas tan complejos que estás trabajando. Bueno, esto empezó como un ejercicio más de viajar a mi mundo interior y de sanar, o sea, como un ejercicio más terapéutico que otra cosa. Yo siempre he escrito desde chiquita. Cuando fui por primera vez al psicólogo a los 20 años, me acuerdo que me dijo, bueno, es que tu manera de lidiar con lo difícil es sublimar, ¿no? Es buscar la forma de hacer algo bello con esto, bello, artístico, que además hay una cosa en el arte y en la escritura, ¿no? Que es que el dolor y la belleza conviven, ¿no? O sea, lo difícil, la crudeza, lo duro, todo eso está ahí mezclado, ¿no? O sea que tú sí eres de las que pinta de rosado el elefante que está en el cuarto, para que se vea más bonito. Sí, o sea, sí, trato de usar el lenguaje para pintarlo de rosado, ¿no? No es que quiera disfrazarlo, pero de alguna manera, o sea, trato de ver cómo eso lo convierto en algo, no sé, artístico, llámale quizás poético, o sea, que cuando lo leas el dolor esté ahí, pero al mismo tiempo, no sé, puede que duela menos, sí, algo así. Em, las palabras ayudan que las cosas sean más fáciles de digerir, ¿no? En terapia dicen bueno, que lo que no se nombra no se puede sanar. Entonces, bueno, la escritura es una forma de nombrarlo, ¿no? Y además de nombrarlo y de nombrarlo como elemento por elemento, de desgranarlo, digamos. Em, bueno, esto empezó como un ejercicio terapéutico justamente un poco antes de la pandemia. Después de la pandemia yo hice unos cursos de escritura, hice un par de talleres de cuento y descubrí que me gustaba muchísimo el formato. Ya yo había hecho escritura creativa antes, yo soy guionista, o sea, he hecho periodismo para diferentes medios, he escrito columnas. O sea, había escrito mil y una cosas, pero hubo algo que yo descubrí en el cuento que me atrapó. O sea, el poder poner todo eso en palabras de un personaje, crear un personaje que sintiera, que viviera, me parecía verdaderamente, y que además fuera fácil de leer, ¿no? Fuera fácil, fuera rápido, pudiera estar ahí, porque además hay algo, yo vengo de la producción audiovisual y como te decía, soy guionista, pero por lo general, para tú ver materializado un personaje del mundo audiovisual, pues tiene que pasar cosas, tiene que pasar tiempo. Eh, qué sé yo, si de repente escribes un cortometraje, que dirigirlo, producirlo, o sea, verlo materializado es un proceso, o sea, tienen que pasar cosas para que eso suceda. Pero cuando escribes un cuento, lo tienes ahí, a mano ahí mismo. Entonces, y puedes ver la reacción del otro, ¿no? De la otra persona. Y ha sido muy sorpresivo cómo la gente se conecta y las cosas que interpreta y las cosas que siente a partir de los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí la escritura siempre ha sido una herramienta terapéutica de toda la vida, desde que yo, como lo digo en el prefacio, escribía en un diario con llavecita en mi adolescencia. Em, y ha sido mi manera de lidiar con el mundo, con las cosas difíciles, pero también con las cosas buenas, la verdad. Ahora hablemos un poco del otro lado de esta historia, porque está todo el aspecto creativo, está ese don de palabra para poder trabajar estos temas de una manera que yo estoy segura que cuando los lean les va a dejar esta sensación que tengo yo hoy de, no sé, si es una reflexión o si es, sí, es una sensación, es un libro muy poderoso, debo decirlo. Eh, pero también está la otra parte, tú con este libro te convertiste en emprendedora.
O sea, vienes del mundo audiovisual, como contabas, vienes del mundo del periodismo, has hecho ghostwriting, has escrito para otros, pero es la primera vez que tú te atreves como emprendedora a lanzar tu propio libro. Quiero que me cuentes un poco este proceso. Estoy segura que muchos de los que nos están viendo están pensando o han pensado, quiero escribir un libro, quiero lanzarme con algo propio. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué significó para ti? ¿Y por qué esperar tanto tiempo para tener tu propia obra? Lo que pasa es que cuando quieres, tú empiezas a ver así como el escribir un libro como una cosa súper guau, pero es que es para escribir un libro, imagínate. O sea, tienes que haber vivido muchas cosas, tienes que, sé yo, uno empieza con las negaciones existenciales, ¿no? Tienes que haber vivido cosas muy importantes. Tengo que haber vivido, por ejemplo, una guerra, no sé, ¿sabes? Porque, bueno, muchas de las cosas que uno ha leído vienen de creaciones o de sucesos extraordinarios o de personajes extraordinarios. Entonces, bueno, uno como que le cuesta ver el valor de lo que uno tiene que aportar, ¿no? Hasta que alguien más te dice, mira, pero a mí me parece que lo que tú tienes entre manos tiene valor. Y ese alguien fue mi mentora de escritura. Bueno, tuve dos mentoras que yo recomiendo muchísimo tener en diferentes áreas de la vida. Una fue mi mentora de propósito, que es Ingrid Serrano Duque, a quien tú conoces. Y que estuvo en la primera temporada de este podcast, así que pueden buscar el episodio porque Ingrid es fabulosa y la vamos a volver a tener porque además ella tiene un libro que también vamos a estar hablando de él porque es un regalo para todos nosotros, la verdad. Pero sí, Ingrid es definitivamente una mentora fabulosa. Sí, Ingrid fue mi mentora de propósito y me hizo ver que yo podía capitalizar esto de diferentes maneras, ¿no? Además me hizo ver más allá de el hecho de solo publicar un libro, ¿no? Que muchas veces nos quedamos atrapados en el no sé si hacerlo porque creemos que vamos a vivir de hacer un libro, ¿no? De escribir un libro y de vender un libro. Y eso es algo que no exactamente sucede así. Y bueno, ya podemos hablar aparte de ese tema. Pero luego tuve una mentora de escritura que es Yasmín Sánchez. Yasmín es la directora de Reto Escritor. Yo tengo 4 años trabajando con Reto Escritor como coordinadora editorial, como acompañante o coach de escritores. Porque justamente, y esto es algo que no se dice lo suficiente, la gente que escribe necesita gente que le ayude. O sea, la escritura no siempre es una actividad o un oficio que se ejerce en soledad absoluta, ¿no? Mm. Si tú escribes un libro, por lo general tú vas a necesitar a alguien, una editora, vas a necesitar a alguien que corrija el libro y vas a necesitar a alguien que te diga... Mira, a tu libro le hace falta un arco narrativo, a tu libro le hace falta esto, le hace falta lo otro, que muchas veces puede ser lo que llaman un lector beta. Pues justamente yo hago ese trabajo desde hace varios años con Reto Escritor y también asesoro creativos por mi cuenta. Entonces, con todo mi conocimiento como guionista y como escritora de muchos años. Entonces, yo empecé a trabajar con Yasmín y en algún momento le confesé que yo tenía, bueno, que había pensado así como, tú sabes, hasta con pena, que había pensado escribir un libro y que yo tenía un par de cuentos y Yasmín me dijo, ¿y por qué no lo estamos haciendo? O sea, ¿qué está pasando que no lo estamos haciendo? Porque si además tienes tiempo acompañando a N cantidad de escritores, tú no estás haciendo tu libro. Entonces, su acompañamiento y su empuje fue clave para que yo decidiera, como quien dice, echarle pichón, como decimos nosotros los venezolanos, concretar el proyecto y además para que en el momento en el que ella dijo, hay un deadline, nos vamos a la filo, yo dije, ok, voy a correr a terminar la última etapa del libro porque esto tiene que estar listo ya. Entonces yo recomiendo muchísimo si alguien tiene una historia que quiere contar, si alguien tiene algo ya escrito, que contraten los servicios de un lector beta, de una editora, de una coach de escritores, porque esa es la persona que los va a ayudar a cumplir unas metas, porque eso sucede mucho con los proyectos creativos propios, ¿no? Que muchas veces los vamos dejando porque es que son propios y nadie me está diciendo, nadie me está poniendo un deadline, nadie me está diciendo que tengo que entregarlos yo, nadie me va a pagar por esto inmediatamente, entonces lo voy dejando, lo voy dejando. Y justamente ese es el papel de la gente que te acompaña. Valga la cuña, por ejemplo, en Reto Escritor.
que son quienes te van dando una guía, un mapa de ruta para que tú concretes tu proyecto. Eso quiero que lo tengamos en un resumen en este capítulo, porque hemos hablado de esto varias veces y pasa, como dice Gaba, para los proyectos creativos, pero también le pasa a mucha gente que quiere emprender y no sabe cómo empezar y no quiere dejar su trabajo por la estabilidad de un ingreso fijo o tiene dudas sobre cómo lo van a ver, qué van a pensar. Es muy importante siempre buscar mentores, buscar ayuda, buscar gente que nos ponga metas y que nos acompañe en ese proceso. Yo he tenido unos mentores fabulosos, así como los tuvo Gaba, y es bien importante tenerlos. También he tenido unos mentores bien duros, debo decir, los dos, mi editor de mi primer libro y mi lector de prueba fueron nada más y nada menos que Leo Campos, que es el lector de ficción de Planeta Editorial, y Willy McKee, que fue mi lector beta. O sea, imagínate las críticas que recibí, casi tuve que reescribir la mitad del libro, pero fue maravilloso tener el feedback en el proceso. Cuando tú estás haciendo y cuando estás creando un libro, vienen unas preguntas que se relacionan también con, bueno, el negocio de emprender y de crear un libro, porque no solamente porque tú pienses que quieres vivir de esto o que te vas a hacer millonario con un libro, cosa que es no imposible, pero compleja, sino porque cuando uno escribe quiere que la gente lo lea. Quieres saber cuál es la mejor manera de distribuirlo, dónde lo puedes tener, a dónde va a llegar. Tú entraste por la puerta grande presentando este libro en la Feria del Libro de Bogotá, que es uno de los espacios más importantes para la literatura en habla hispana. Pero quiero que me cuentes un poco también cómo fue ese proceso. Si tú nos estás viendo, si eres alguien que quiere escribir el libro, bueno, de tu experiencia, Gaba, ¿qué podrías contarles a ellos? ¿Cómo te encontraste con la cámara del libro? ¿Qué le puedes recomendar a alguien que quiere publicar en una época donde además es tan fácil autopublicarse, pero tan frustrante que cuando te publicas a lo mejor no te lee la gente que tú quieres que te lea? Sí, me encanta que hagas como esa paradoja, o sea, que dejes clara como esa paradoja. Es decir, no tienes que pasar por el proceso de que una editorial, de mandar por años manuscritos a editoriales para que alguien decida que lo tuyo es relevante, sino que te puedes autopublicar tú solo. Pero, sin duda, eso implica, como todo tiene un lado bueno y un lado no tan bueno, eso implica que tienes que tener un cierto presupuesto para poder financiar las primeras impresiones, para poder financiar el proceso de edición. Em, y también tienes que rodearte o acompañarte de gente que te pueda ayudar en el tema del mercadeo, de la organización por ejemplo, el evento de lanzamiento. Tienes que buscar asesoría para poder difundirlo a través de los medios que tú tengas. En mi caso, el estar dentro del equipo de Reto Escritor, pues facilitó un poco todo porque nosotros, el Reto Escritor es parte de está gremiada dentro de la Cámara Venezolana del Libro. Además, la Cámara Venezolana del Libro, que está dirigida en este momento por Adriana Olivares, Adriana Mara Olivares, pues también es cercana a Reto Escritor y ha colaborado, ha trabajado con nosotros. Entonces, digamos que se abrió esa oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad no solo está abierta para mí, está abierta para cualquier persona, cualquier escritor venezolano, sea que esté en Venezuela o sea que esté fuera de Venezuela, que contacte a la Cámara Venezolana del Libro. Y bueno, ya allí les informarán cómo es posible esto. La idea es que vamos a ir a otras ferias. La Cámara Venezolana del Libro tenía 8 años sin participar en ferias internacionales y digamos que a veces cuando el terreno está sin abonar, parece mentira, y está baldío, parece mentira, pero es más fácil que llegue alguien y lo abone y ese terreno dé frutos rápido, ¿no? Y eso fue un poco lo que ocurrió con la Cámara Venezolana del Libro, que se ha tenido que renovar pues estos últimos años y que pues tiene ahorita al frente a alguien que quiere ponerla de nuevo en el mapa internacional y se están dando las posibilidades también, ¿no? Y si usted no está en Venezuela o no es venezolano, le quiero contar que estas cámaras del libro están en todos los países de Iberoamérica,
pero que además hoy en día hay comunidades en línea también donde puedes hacer esto. Hay comunidades de escritores en Amazon donde te puedes autopublicar y puedes programar tu lanzamiento digital. Además, como decía Gaba, pues hay espacios como Reto Escritor, hay mentores que se dedican a eso y por supuesto están las editoriales tradicionales que todos admiramos, a las que no cuesta nada mandar un manuscrito. Yo creo que uno de los retos para quienes escribimos o quienes creamos contenido es: ¿será que lo mando? ¿Será que está suficientemente bien? ¿Será que me atrevo? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué hiciste para romper esa barrera que uno se pone? Yo me la pongo todo el tiempo, inclusive crear este canal, crear este podcast, fue toda una disertación pensando, ¿será que a la gente le interesa? ¿Será que no le interesa? ¿Qué hiciste tú, Gaba, o qué puede hacer quien te ve desde tu experiencia para romper esas barreras y decir, sí me voy a atrever, sí lo voy a mandar y comenzar el proceso no solo de creación, sino también de publicación y de lanzamiento? Mira, lo primero es abrir la puerta, o sea, es decirle a alguien de a quien tú consideres de tu confianza desde el punto de vista, fíjate que no solamente personal, sino que además a alguien a quien tú admires, cuyo trabajo admires o cuyo trabajo tenga que ver con las letras, tenga que ver con la creatividad, pedirle que te lea. O sea, eso es lo Ujú. primero, ¿no? No tienes que mostrarle todo el libro, pero le puedes mostrar una parte, ¿no? Están los lectores beta, como decíamos antes. Está también el hecho o sea, sí, de salir, porque es que el peor proyecto es el que no sale nunca al mundo, ¿no? O sea, el peor guión o el peor libro es el que se quedó metido en una gaveta o en un archivo de la computadora. Y nadie lo vio, nadie lo leyó, nadie lo mejoró. Y una de las cosas más importantes de esto es estar dispuesto a entender que todos los escritores, los premiados, los multipremiados inclusive, pasaron por un proceso de edición, o sea, pasaron por un proceso de corrección. Porque una de las cosas que frenan muchísimo a los escritores, a la gente que escribe, es el pensar que entonces lo que escribí, si me hacen muchas correcciones, es que lo que escribí no sirve para nada. Y nada, o sea, nada peor que eso, porque eso te impide, a veces eso es el ego, ¿no? O sea, moviéndose duro dentro de uno. Entonces, eso puede ser una barrera para que los libros o el proyecto que sea que tú estés haciendo, de verdad trabajen sus oportunidades de mejora. Entonces, como todo en el emprendimiento dicen, bueno, todos los emprendedores han fracasado estrepitosamente al menos una vez. Bueno, todos los escritores han pasado porque nadie lo leyó, nadie lo vendió, nadie lo compró, perdón, qué sé yo, nadie fue al lanzamiento o fueron muy pocas cosas, muy pocas personas al lanzamiento. Yo creo que todos han pasado por eso, todos han pasado por un historial de rechazo y por supuesto los escritores de la vieja escuela como tenían que ir con un manuscrito puerta por puerta, se les cerraron muchas puertas. Hay historias de todo tipo, o sea, los actores, Meryl Streep dice que la rechazaron por fea. Bueno, y así creo que podríamos hacer un programa completo de historias de fracasos y de nos del mundo creativo, del mundo emprendedor creativo y del mundo emprendedor en general. Entonces, bueno, al final es como un proceso de fortalecerse contra esas posibilidades y de entender que es parte del proceso, ¿no? No dice nada de tu. Ahora, no voy a decir que no haya gente o no haya gente que haya escrito cosas que de repente cuesta que lleguen a algún lado, que la gente las compre. Pero también es cierto, y eso lo comprobamos en la Filbo, y para mí fue un aprendizaje gigantesco que hay contenido de todo tipo. O sea, hay libros de nicho, hay libros muy específicos para cierta gente. Hay historias que no van a conectar con todo el mundo, sino solamente con un grupo. Y eso también está bien. O sea, eso es lo que nos ha dado la riqueza de contenido que tenemos hoy en el mundo, ¿no? En una feria como por ejemplo la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Yo quiero que nos detengamos un momento en eso. Efectivamente, en el emprendimiento, el que no fracasa, no crece. Ya lo hemos hablado en este podcast, yo les he contado de mis múltiples fracasos como emprendedora antes de llegar a ninguna parte hace 20 años, pero además también he publicado cosas que nadie ha leído. Pero uno no comparte los fracasos necesariamente, o sea, la gente te conoce porque presentaste un libro, porque hiciste un evento y fue un éxito, porque estuviste en una feria del libro, porque te entrevistaron en televisión, pero no le cuentas a nadie que probablemente 2 años después publicaste otro libro que nadie leyó y que no hubo lanzamiento, porque probablemente, como tú dices, no era un tema que fuera tan cercano a la gente o no era el momento, pasan muchas circunstancias. Yo quiero que nos detengamos un poco y les demos un poco de herramientas a quien no está viendo para entender cómo puedo además reconocer qué tipo de libro estoy publicando. Porque no todos los libros son para todo el mundo, no todos los canales de YouTube son para todo el mundo, no todo el contenido que generamos es para todo el mundo. Si nos están viendo y no tienen muy claro cuál es su nicho o incluso qué es un nicho, ¿qué les puedes decir tú, Gaby, de cómo pueden identificarlo, conectarse, generar una comunidad? En tu experiencia, ¿cuál ha sido el camino para llegar a eso? Bueno, a ver, em, las redes sociales nos han dado una herramienta de comunicación, yo creo, valiosa, a pesar de que nos quejamos mucho de las redes sociales y a veces decimos, bueno, que han invadido nuestras vidas, que qué sé yo, que nos están llenando de contenido de fakes, de cosas hechas con ahí. Bueno, qué sé yo, nos quejamos mucho, pero también es cierto que las redes sociales nos han dado oportunidad de probar ciertas cosas, ¿no? Cómo conecta lo que yo quiero decirle al mundo y con qué comunidades conecta. Entonces, bueno, de alguna manera eso es un primer input que tú tienes para el proyecto creativo que tú decidas desarrollar. Y luego está el proceso de, como decía, ponerse ahí, o sea, salir al mundo, ¿no? Tú puedes empezar, antes de arriesgarte a escribir un libro, puedes empezar publicando cuentos en algún lado, por ejemplo, llevándolos a concursos, qué sé yo, leyendo si tienes oportunidad en una comunidad de la vida real en la que tú tengas algún tipo de impacto, ¿no? O inclusive los mismos cursos y talleres de cuento y de escritura pueden ser un primer experimento para ver, un focus group, para ver cómo reacciona la gente ante lo que tú escribes. Entonces, y si ese mensaje que tú estás dando, si esa angustia existencial, y yo hablo mucho de esto, del concepto de angustia existencial, porque creo que es la base de muchas de las cosas que nosotros escribimos, exponemos, creamos. Entonces, tú, bueno, tú que trabajas en el mundo, que has trabajado durante mucho tiempo en el mundo de la arte terapia, sabes que, bueno, que de repente hay artistas no sé, cuyo mensaje siempre está permeado por un tema, ¿no? Una preocupación. Entonces, yo creo que ese es como un y además ver también, buscar, investigar sobre gente que habla de temas parecidos, porque también está bueno rodearse y dejarse como alimentar, nutrir por gente que habla de temas similares, ¿no? Tú decías que el tema de la salud mental es como un tema que es súper relevante para los emprendedores. Sin embargo, no mucha gente habla de eso, ¿no? O sea, se Ujú. habla mucho de la productividad, de la exigencia, de, sobre todo de la productividad, o sea, cómo podemos ser más productivos, de qué sé yo, la longevidad, de la exigencia en muchos sentidos, en la salud, entre otras cosas, la salud física, ¿no? Pero la salud mental es un tema que no está muy presente, bueno, porque implica mirar adentro, ¿no? Ujú. Mirar adentro y a veces exponer cosas la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a veces también es detectar de qué cosas no se está hablando. Aunque como te digo, para mí
lo que yo escribí, o sea, los temas sobre los cuales escribí, y bueno, y sigo escribiendo, son temas que vienen de angustias como que han estado muy largamente presentes en mi vida. Y pues la verdad es que por todo lo que hemos estudiado y todo lo que sabemos, eso le pasa a muchísimos artistas, pero también a muchísimos emprendedores. Es una realidad eso que tú mencionas de que no se habla de la salud mental, pero también se relaciona con el hecho de que los emprendedores alguna vez nos dijeron que no podemos fracasar o que no podemos ser vulnerables. Tenemos que ser una especie de unicornio, de superhéroe, el que logra todo lo que se propone, y eso no es cierto. Hoy en día cada vez más y más nos estamos dando cuenta de que no es así, que incluso los emprendedores más famosos y más reconocidos han tenido largos caminos de lidiar con muchos temas relacionados con la salud mental, con el estrés, con el burnout, con la ansiedad. Y pare usted de contar, la cosa es entender qué han hecho los que han ido sanando ese proceso para poder pues salir adelante y, como tú dices, desarrollar esa especie de tolerancia de alguna manera, o esa comprensión de que el fracaso y la incomprensión y que no le guste a todo el mundo también es parte del proceso. A mí me encanta ese dicho que dice, pues nadie es monedita de oro para gustarle a todos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un nicho, un foco, un grupo de personas que seguramente lo va a querer escuchar, y también pues tendremos gente a la que no le interesa lo que decimos o que sencillamente no nos soporta. Eso también es absolutamente válido. Estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero yo no quiero despedirme sin que hablemos un poco de todo este proceso, como convertirte en emprendedora con tu primer libro. ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Qué viene ahora? ¿Qué más tienes planeado? ¿Dónde puede conectarse quien nos está viendo contigo? Si alguien quiere escribir su libro, ¿cómo puede tenerte como coach de escritura? O si alguien quiere conseguir tu libro, ¿dónde puede conseguirlo? Bueno, con respecto a lo que viene, mira, una de las cosas, te decía hace un rato que una de las cosas que tiene que tener presente es que no es fácil vivir de vender libros. Entonces, tú tienes que tener como, para mí, ¿no? Una de las cosas clave es que tú tienes que tener como un segundo, si tu objetivo fundamental es sacar el libro y vender el libro, tú tienes que tener como otro objetivo que se relaciona de alguna manera con esto, ¿no? Porque Ujú. sí, bueno, hay gente que dice que yo con esto estoy siendo un poco pesimista, pero si tu libro no se vende, ¿para qué sirvió, no? O sea, tiene que haber otra utilidad para mí, ¿no? O sea, eso fue un Ujú. poco lo que me dio. Y para mí era importante sacar el libro porque como asesora de otros escritores, pues de alguna manera se consolidaba digamos, mi background con la experiencia propia, ¿no? De sacar un Ujú. libro al mercado. Luego estaba el hecho de que yo quiero que de estos contenidos se deriven otros contenidos, porque como bien tú sabes, yo vengo del mundo audiovisual y me apasiona Claro. el mundo audiovisual. Entonces, una de las cosas que quería era ver la posibilidad de que estos cuentos despertaran interés en productores audiovisuales o en directores audiovisuales. Mm. Como un próximo paso que viene, que es que me encantaría, pues, que generaran ese interés, ¿no? Y estamos haciendo como el proceso de presentación de estos cuentos, de estas historias a gente que pudiera estar interesados en ella. También hay un cuento estoy empezando a trabajar en su transformación o en su adaptación a cuento infantil. Bueno, Ok. porque cuando lo escribí me di cuenta que tenía una voz infantil, pues está hecho a partir de una anécdota que yo viví cuando era pequeña. El cuento se llama Niña Mueble y me pareció que además una de las cosas que vi en Filbo fue el inmenso interés que hay por contenidos infantiles. Es un interés que no para de crecer, así como siempre hay niños y siempre hay niños Claro. de diferentes generaciones, además con diferentes inquietudes y que están viviendo un mundo distinto todo el tiempo.
Entonces, pues esto fue algo es una inquietud que tenía ya antes de lanzar el libro y cuando fui a Filbo y tuve la oportunidad de reunirme con gente que compra contenidos, pues también surgió ese interés y es un proyecto en el que estoy empezando a trabajar. Ujú. Y ya me estoy acordando de de la otra parte de la pregunta. Bueno, pues parte de lo que también hay una historia que quiero ver la posibilidad de adaptarla a teatro. Eso es como parte de seguir trabajando con mi libro, ¿no? Que esto, digamos, se convierta en otros proyectos a su vez. Bueno, y sigo trabajando con autores. Mi libro lo pueden conseguir en Amazon como Tres elefantes rosados, que está en formato físico y digital, lo pueden pedir desde cualquier parte del mundo. Me pueden contactar si quieren trabajar en una asesoría, doy asesorías a distancia, uno a uno, también presenciales aquí en la ciudad de Caracas, o bueno, o en cualquier otra parte del mundo, depende obviamente de las condiciones. A través de @tvfilia en Instagram, seguramente por aquí va a estar escrito en algún lugar Sí. para que me busquen en Instagram o me pueden buscar también en LinkedIn, por supuesto. Em, y creo que tú vas a dejar por aquí abajo en la descripción algunas de las otras señas para contactarme. Así es, todo lo van a encontrar en la descripción de este episodio. Además, a mí me emociona mucho saber que se viene a lo mejor un cortometraje, una serie, una obra de teatro, porque pues el contenido de verdad del libro es como meterse en una película. Yo les recomiendo que lo lean, a mí me encanta leer, además, obviamente pues cine, series, amo todo eso, pero leer tiene una cosa como que tú te puedes imaginar los personajes de la forma que tú quieras. De hecho, me está pasando ahorita con uno de mis libros favoritos, El Museo de la Inocencia, de Orhan Pamuk. Yo lo leí hace muchos años, lo he leído varias veces y ahora estoy viendo la serie en Netflix y es como, sí se parece, pero no tanto a lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces yo siempre les voy a recomendar leerlo. Veo que tienes ahí el libro, muéstranoslo para que la gente no se lo vaya a perder. Es un libro ilustrado, además. Bueno, las ilustraciones son una obra de Carito Delgado, que es una, bueno, ilustradora, es comediante. Pues fue también muy enriquecedor ver a Carito desarrollarse también como ilustradora, ¿no? Porque ella siempre ha dibujado, siempre ha ilustrado, no es a lo de que se dedica fundamentalmente. Y además eso me parece un tema chévere de tocar, porque muchas, me ha pasado además con amigas cercanas, ¿no? Que están como en ese proceso de conectar o reconectar con talentos, ¿no? Con otros talentos que no necesariamente son esos de los que siempre han vivido. Yo, aunque he vivido de escribir para otros y de producir para otros, pues no me veía a mí misma como escritora y probablemente Carito no se veía a sí misma como ilustradora. Y bueno, ella ilustró esta portada. El libro tiene ilustraciones internas. Cada historia está ilustrada y aunque pareciera un libro infantil, no es un libro infantil, porque bueno, es rosado y tiene todas estas ilustraciones y la gente nos preguntó mucho en Filbo que si era un libro infantil. No, no es un libro infantil, toca temas adultos. Pero sí, bueno, por todo esto que hemos hablado, depresión, adicciones, relaciones familiares complicadas, los Brunos que llamaba la película Encanto. No se habla de Bruno, pues justamente eso es lo que queremos hablar aquí. Muchas gracias, Gaba. Yo, de nuevo, se los recomiendo. Yo pensaba que era un libro infantil al principio, pero ahora que he tenido la oportunidad de leerlo, la verdad los he disfrutado, no se imaginan cuánto. Sí, me quedé pensando en muchas cosas, pero yo soy una fiel creyente de que hablar sobre estas cosas y pensar sobre estas cosas es lo único que nos puede ayudar a superarlas y a sanar. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de unos cuentos que además son maravillosos para leer. Yo estoy muy feliz y muy agradecida de que nos hayas acompañado hoy, Gaba. Y también quiero dar las gracias a todos ustedes por lo que está pasando con este podcast, por acompañarnos, por vernos, por compartirlo, por todos los mensajes que me han enviado.
cuando creamos este espacio, lo creamos para ustedes, para que los emprendedores que quieren lanzarse a emprender o aquellos que ya están emprendiendo y quieren trabajar temas de bienestar tuvieran pues las experiencias de otros emprendedores para compartirlas, pero también herramientas que puedan usar y ver cómo esta comunidad va creciendo. La verdad es un regalo para nosotros y seguiremos haciendo más contenido para ustedes. Ojalá contenido con gente maravillosa como Gaba, que tiene tanto para compartir y tanto que tenemos que aprender de ella. A lo mejor nos hacemos un episodio de escritura creativa más adelante, ya les contaremos, pero por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Gaby, y bueno, siempre dispuesta para hablar de lo que quieras. Si algo me gusta, aparte de escribir, es hablar, así que con total disposición. Y bueno, busquen Tres Elefantes Rosados en Amazon. Y también en librerías. Próximamente vamos a estar en Venezuela en librerías y en algunas otras partes de Latinoamérica, pero es un proceso cuando te autopublicas, así que ya les estaremos informando. Ya les contaremos más y además les contaremos de cómo es ese proceso cuando te autopublicas para quienes quieran hacer su propio libro. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Besos para todos. Chao, chao.